El pasado 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, la Plaza de la Revolución en La Habana estaba vacía. Según Díaz-Canel, no había gasolina para transportar a los cubanos para el tradicional evento. Pero ese día, sin embargo, ha servido para que el mundo conozca cómo los trabajadores cubanos no tienen ningún derecho y cómo viven en la miseria. Hoy tenemos desde Washington a John Suárez, director ejecutivo del Centro de Cuba Libre, con sede en la capital de los Estados Unidos. Bienvenido, John. Si bien no hubo marcha del 1 de mayo, pues hay muchas repercusiones porque se han publicado una serie de artículos y estudios sobre la situación de los trabajadores en Cuba. ¿Nos puedes ayudar a darnos detalles? Por supuesto. Primero, la marcha tuvo lugar hoy, el 5 de mayo, en el Malecón. La razón, ellos están usando una excusa del combustible dando eso la razón que no hicieron la convocatoria para la Plaza de la Revolución. Yo creo que la realidad es que no tienen el poder de convocatoria que han tenido en otros años por el fracaso político, socioeconómico que actualmente existe en Cuba. También cuando hablamos de la miseria de los trabajadores en Cuba actual, también se tiene que contrastar con la Cuba republicana, donde los trabajadores tenían el derecho a la huelga, derecho a negociar colectivamente para mejorar su situación, tenían días laborales, tenían días feriados, y los dueños del Hotel Libre en Cuba, o el Hotel Hilton, era un sindicato, que eso fue algo intervenido por el régimen comunista de los Castros. Entonces vemos entre 1902 y 1952 un avance constante para los trabajadores cubanos, y hemos visto en los últimos 64 años bajo el comunismo un desastre, un deterioro de todos los índices de los derechos de los trabajadores en Cuba. Y recientemente hasta la OEA y el comités internacionales han dado voz de alarma y detalles sobre los problemas que tienen los trabajadores, porque no es solamente la falta de salarios para vivir decorosamente, sino también que no se respeta ninguna ley de trabajadores que hay en todos los países civilizados del mundo. Bueno, el problema es que es un país comunista, y el enemigo, lo que se ha visto históricamente de los sindicalistas, de los trabajadores a nivel internacional, ha sido el Partido Comunista. Y prueba es que si vemos el caso de Polonia con Lech Walesa, el elemento que comenzó el colapso del comunismo en Europa Central fue un sindicato de trabajadores haciendo una huelga y ejerciendo sus derechos. Realmente lo que vemos hoy en Cuba, y también, como tú bien mencionaste, la OEA ha publicado un reporte detallado sobre las violaciones a los derechos laborales y contra los sindicatos que existían antes en Cuba. Hay sindicalistas en Cuba, pero están en la cárcel, los están perseguidos. Y realmente es algo que se tiene que subrayar. El centro hoy ha lanzado una petición por change.org, cambio.org, change.org o cambio.org en español, pidiendo que los sindicatos internacionales le exijan directamente al régimen castrista la devolución de los derechos laborales a los trabajadores en Cuba. Y eso es parte del informe de la OEA, que prácticamente dice que los sindicatos son una burla, porque lo que hacen es pues martirizar a los trabajadores. Por eso es bueno que ustedes hayan lanzado esa iniciativa internacional. Y dar a conocer que históricamente hubo un sindicato muy fuerte, el Centro de Trabajadores Cubanos, que en 1959 es reemplazado con un Centro de Trabajadores Cubanos que está al servicio del Partido Comunista y de la dictadura, no al servicio de los miembros, de los trabajadores. Ya no es exigir mejores condiciones para los trabajadores, sino los trabajadores tienen que seguir los órdenes que vienen del Comité Central, y el supuesto sindicato es otro instrumento para obligar a los trabajadores a seguir los órdenes de la dictadura castrista.
Esta petición que está el centro lanzando, ¿hacia quién va dirigida y cómo se puede firmar, John? Como mencioné, está en change.org y es una petición del Centro para una Cuba Libre y va dirigido a los sindicatos internacionales más importantes, el AFL, CIO, los Teamsters y una serie de otros sindicatos a nivel internacional para que ellos le pidan al régimen devolver esos derechos al pueblo cubano. Y es realmente un trabajo de educación, porque el régimen, con su propaganda, lo que ha tratado de pintar es que lo que vino antes era un tiempo de tinieblas, una oscuridad profunda, y entonces justifican los fallos existentes pintando una situación que no existía antes del 59. John, vamos a hablar del éxodo cubano porque usted hizo una presentación el pasado jueves bien detallada y esto tiene que ver con lo que va a pasar el jueves que viene con el título 42. La verdad del caso es que es caótico lo que está pasando en la frontera y se espera que ya para el jueves próximo en Ciudad Juárez hay 35,000 personas, no lo decimos nosotros, lo dice la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, que están ya esperando que quiten título 42 para empezar a cruzar la frontera. Definitivamente el éxodo cubano se ha convertido en la opción número uno de los cubanos. Es el mayor en toda la historia en estos 65 años, en este último año. Bueno, es importante subrayar que esto es un instrumento político y una arma política del régimen. Si tú ves los números de cubanos que están saliendo, y la situación económica en Cuba ha sido un desastre hace tiempo, especialmente durante la pandemia, en el 2020, pero los números no empiezan a explotar hasta que entra el señor Biden en la Casa Blanca en el 2021, y realmente el éxodo masivo se puede ver en el 2022. Y yo creo que se tiene que hacer un análisis político de lo que estaba ocurriendo. El régimen en noviembre de 2021, después del fracaso de Afganistán, que ve que esta es una administración débil, que se puede tomar por los pelos, abren esa vía entre Cuba y Nicaragua, donde están cobrando miles de dólares a cada cubano que se monta en un avión para Managua y entonces hacer el viaje ese a la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces están haciendo millones de dólares, quizás miles de millones de dólares del sufrimiento de este pueblo y lo estás básicamente empujando para afuera. No hacen las reformas económicas necesarias dentro de Cuba para permitir a los guajiros poder vender su cosecha directamente al pueblo cubano, a los cubanos ser emprendedores en su propio país, y mantienen la estructura jerárquica, comunista, centralizada, que ha sido un fracaso en todo el mundo, que genera hambruna dentro de Cuba. Y por el otro lado, están con la válvula diciendo a la gente que se vaya. Y cada uno que se va, $3,000, $4,000 para montarse en el avión, un gran porcentaje de esos miles terminan en manos de Gaesa, de los militares y de la Junta. Y entonces esas personas que llegan a Estados Unidos, entonces eventualmente cuando se establecen, empiezan a mandar remesas que también eso beneficia al régimen. Y eso es un factor que se tiene que tomar en cuenta. Segundo, están con este éxodo masivo para presionar a la administración Biden y ya tuvieron éxito en mayo del 2022, el 16, cuando la administración suavizó las sanciones, permitió más créditos, más viajes, y el régimen, desde ese momento podemos ver que explotó el número de cubanos yendo para Estados Unidos, porque ellos siempre miran a estos gestos de los americanos como una muestra de debilidad y que tienen que aprovecharlo presionando más. Y eso es exactamente lo que están haciendo. Bueno, muchas gracias, John. Y hay que seguir este tema porque ahora veremos lo que pasa la semana próxima. John Suárez, director ejecutivo del Centro de Cuba Libre con sede en la capital de los Estados Unidos. Enseguida regresamos.